Pero el caso es que él está viendo la peli y ya se queda dormido. A media película. Sí, eso es que no le gusta, ¿no? Y al día siguiente, cuando se despierta... No, cuando está viendo la peli que le entra sueño, se va a su capazo. Se va a su capazo. Y al día siguiente, a las 10:30 Y al día siguiente se despierta todo el mundo y él no, sigue durmiendo. Luego son bastantes horas. Sí, no, hay algunos que son muy dormilones. Por ejemplo, hombre, hay que mirarlo también a nivel veterinario. Es decir, una enfermedad de riñón puede producir un aumento de sueño por problemas de urea y tal, pero vamos a pensar que está sano. Entonces lo que es un gato con poca actividad. No, es un perro. Perdón, un perro con poca actividad o que, bueno, que realmente no... Es más de tardes, noches. Es de tarde, sí. No, lo que sí que puedes es intentar cansarle a unas determinadas horas para que por la noche esté cansado y más relajado. Más relajado. ¿Cómo se puede saber si un perro es juguetón o es agresivo? Por lo visto, bueno, nuestro televidente le da un huesecito, un hueso. Sí. Y lo malo es que cuando lo trae para volver a tirárselo, pues le tira un tarascón como para morder, ¿no? Sí, además creo que es un cachorro, ¿no? Un cachorro. Es decir, vamos a ver, cuando hay que diferenciarlo muy bien, porque esto es muy importante. Si un cachorro, cuando nosotros le vamos a quitar el hueso, gruñe... Porque esto es un juego, teóricamente. Claro, es decir, si es un juego no es problema. Pero teóricamente cuando le das el hueso es para eso, ¿no? Claro, para juegas, que te lo lanzas para y en un momento dado a lo mejor se lo quitas y da una tarascada al aire, pero como intención de coger el hueso. Todo esto es normal. No es ni agresividad lúdica, es simplemente actividad, ganas de coger el hueso. Luego puede ser que haya una agresividad lúdica, que es la que tienen entre ellos, que es, por ejemplo, le tiras el hueso, se lo vas a quitar, y a lo mejor él forcejea con el hueso, con nosotros, nos muerde un poco así las manos jugando, pero se ve claramente que es un juego. Lo que puede ser peligroso, y debe de atajarse en el momento, es cuando a un cachorro de 2 o 3 meses le intentamos quitar ese hueso y nos gruñe o se pone serio. Se pone serio. En algunos casos yo he visto cachorros de 3 o 4 meses que han intentado morder al dueño. Entonces al dueño esto no le tiene que hacer ninguna gracia, porque hay muchos dueños que dicen, pobrecito, ¿cómo le voy a castigar? Claro, pero es que ese perrito de 3 o 4 meses te está castigando a ti y cuando tenga 1 año el castigo te puede mandar al hospital. Yo tengo clientes con mordeduras de perros, pero importantes, por haberles dejado en ese primer momento que el cachorro intente imponer su dominación, su dominancia, ¿no? Entonces luego hay que frenarlo en seco. Hay que frenarlo. Yo te propongo, por ejemplo, para la semana que viene traer, si lo puedo hacer hasta con un peluche, y ver la forma en la que tenemos que actuar con un peluche de perro en la posición, lo que se llama el rollover o el dominance down, que se llama, que es someter al perro a nuestra autoridad. En los momentos en los que, digamos, que se rebela contra nuestra propia autoridad, nunca mejor dicho. Entonces, hay unos sistemas técnicos que podemos explicarlos para que nos puedan entender todo el mundo. Pues lo haremos con un peluche, nos ahorramos entonces problemas. Claro, con un peluche se puede hacer, porque además no es la casualidad que nos muerda el peluche. No para de relamerse el hocico. Tengo una perra mezcla de Yorkshire con caniche desde hace 3 años y pico y se pasa el día relamiéndose el hocico. ¿Es porque tiene algún problema? Dice que ha probado con todo, con ansiolíticos. Sí, hay conductas maniáticas. ¿Puede ser un vicio? Pueden ser viciosas, es decir, son difíciles los vicios de quitar. Yo tampoco creo que sea un gran problema que se esté lamiendo, mientras que no haya un problema de veterinaria, pues yo creo que es una conducta que puede ser molesta y nada más. A veces sirve si es una zona del cuerpo, siempre la misma, imaginemos que siempre son las patas, se puede echar el líquido este que se utiliza para no morderte las uñas. Pero ojo, eso funcionaría. Puede funcionar o puede que le guste. Y si le gusta, he conocido un caso perdidos. de un perro que se lo recomendé y le gustaba ese líquido. Es amargo, pero le gustaba. Entonces ya tendríamos que ir al efecto trampa. Por ejemplo, un hilo de nylon atado a una pata. Nosotros sentados en el sofá. En el momento en que con el rabillo del ojo veamos que el perro intenta lamerse, pegamos un tirón, le va a asustar y va a condicionarse. Pero hay que hacerlo siempre. No podemos un día de repente hacerle esto y al día siguiente no. Tendríamos que dedicarnos 3 días a neutralizar la conducta de lamido intenso. Este hombre acabará fundando Putadas S.A. Porque lo soluciona todo a base de trampas. Sí, es que además eso está basado en lo que se llama la psicología ambiental. Las latas. Que se ha demostrado que los castigos que nosotros damos físicamente o psíquicamente a nuestros perros hacen mucho más daño que un castigo ambiental. Y es, pues, ¿quién castiga? Pues castiga la mesa, castiga, yo qué sé, la cama por subirte, castiga un determinado objeto por tocarlo. Es decir, no somos nosotros somos los salvadores. Entonces esto que se llaman castigos ambientales. Y la casa llena de hilos y de cuerdas y no va a poder entrar nadie al final. Con los gatos funciona muy bien Como eso, te tropieces, te caen unas latas. Sí, te puede... Que llega un día el pobre tío del supermercado que te trae la... No sabes si es la casa del terror en vez de la casa del gato, ¿no?
No me hace caso cuando le llamo. Tengo un perro que es demasiado sociable y cuando lo saco a pasear quiere saludar a todo el mundo, pero pasa de mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay perros excesivamente sociables? ¿Relaciones públicas? Sí, hay perros con... Vamos, yo en concreto tengo uno, y es un Doberman. Tú imagínate el miedo que le da a la gente, porque claro, la raza Doberman tiene tan mala imagen, vamos, que no se la merecen, pero la tienen. Este es un collie. Es un collie que teóricamente no es nervioso ni nada, pero cuando lo sacas a pasear, pues quiere ir a saludar a todo el mundo. Y entonces tú le das órdenes y no atiende porque está en un acto público. Claro, esto es normal, se llama un alto nivel de sociabilidad. Y si el perro es un animal seguro, cuanto más seguro, más sociable. ¿Cómo eliminamos esto? Con una buena obediencia, con una buena educación. Es decir, si al perro se le llama y viene, evitamos todo ese problema. Pero claro, la mayoría de las personas se piensan que un perro no hay que educarlo, o no hay que enseñarle. Y claro que hay que enseñarle. Es decir, un perro no viene por arte infusa. Pero hay que enseñarle a venir. Y sobre todo no viene cuando le vamos a dar algo a cambio, porque eso es muy fácil. Hay que darle algo a cambio, pero evidentemente hay que obligarle a venir. Este perro es sociable, pero quizá en exceso. Demasiado, ¿no? Lo veo muy cariñoso. Este es un sátiro sexual. Lo veo cariñoso. Excesivamente cariñoso. Decidido. Esto es una conducta que no os creáis o sea, que aunque parezca cachondeo, pero esta conducta se da muy habitualmente en muchos perros, ¿eh? Sí. Sí. Y el problema es que aquí, por lo que vemos, la dueña se está dejando. O sea, parece como que, ¿sabes? No le está impidiendo el Siempre y acto. cuando sea la dueña, puede ser una amiga de la dueña. Sí, no sé exactamente quién es, pero la persona que está ahí, evidentemente le está dejando al perro Se ha hacerlo. puesto en posición, Claro, vamos. entonces el perro está recibiendo un refuerzo constante. Claro. Pero esto es un problema porque yo tenía un animal, un perro, que cuando venían los amigos a casa hacía lo mismo en la pierna de toda la gente que venía a visitarnos. Sí, Era sí. un bochorno terrible. No, eso se llaman perros sátiros así en el argot y hay que romper ese instinto tan alto. Hay veces que se les somete a castración, castración química para evitar, pero pasa que la castración si no se realiza antes de la pubertad del animal no tiene